Hola gente bella, es hora de una historia fascinante desde nuestro rincón del universo. Hoy, en este espacio, les contaré sobre alguien con un pulgar verde excepcional, capaz de mantener todo floreciente. Pero en su matrimonio, aprendió que la hierba no es siempre más verde al otro lado, solo lo es cuando la cuidas. A pesar de que su esposa lo engañó con la vecina, perdió las cosas que más amaba. Yo, un hombre de 34 años, me casé con Nina, de 29, hace 5 años. Parece que fue ayer cuando se mudó a nuestro edificio y apareció en mi puerta con un plato de galletas que había horneado como una forma amable de conocer a sus vecinos. Era una persona muy jovial y animada, inusualmente amable al servir galletas hechas a mano a sus vecinos. Hablaba con todos y era extremadamente dulce. Cuando vino con galletas, la invité a tomar una taza de café. Pronto nos hicimos amigos, unidos por nuestros encuentros con café y galletas, y salimos durante 2 años antes de casarnos. Una pasión que no compartía en la medida en que ella me amaba era su jardín. Estaba loca por las plantas, había estudiado botánica y ahora era dueña de una pequeña guardería. Su propio jardín era como un hijo para ella. Puede sonar extraño, pero todas las mañanas hablaba con sus plantas mientras las regaba. Antes de casarnos, Nina dejó claro que yo tendría que mudarme con ella, ya que no podía alejarse de su jardín. No estaba lista para dejarlo y no me consultó al respecto, simplemente anunció su decisión. Esto no me molestó, ya que comprendía completamente su pasión y amor por el jardín, así que no me opuse y me mudé con ella. Nuestra vida matrimonial transcurría sin problemas hasta que las diferencias que inicialmente nos atrajeron empezaron a crear problemas. Nina y yo somos muy distintos en nuestra naturaleza. Nina, como mencioné, es extremadamente extrovertida y sociable, con un amplio círculo de amigos. En contraste, yo soy lo opuesto, introvertido y bastante reservado. No me siento cómodo socializando con todo el mundo. Solo me relaciono y me hago amigo de unas pocas personas. Prefiero pasar gran parte de mi tiempo libre en casa, en lugar de salir. Mis vacaciones ideales consisten en quedarme en casa con Nina, viendo televisión y cocinando algo delicioso juntos. Por otro lado, Nina prefiere salir a comer en algún café o encontrarse con amigos. Dada nuestra diversidad, al principio de nuestro matrimonio decidimos equilibrar nuestras actividades para evitar conflictos. Con el paso del tiempo, nos asegurábamos de incluir actividades que a ambos nos gustaban. Los sábados salíamos, ya que Nina disfrutaba de eso, y los domingos nos quedábamos en casa, que era lo que yo prefería. Este arreglo nos había funcionado bien, sin embargo, las cosas se volvieron algo extrañas últimamente. Nina ha estado saliendo mucho, siempre con amigos o asistiendo a fiestas, y me ha dado la impresión de que rara vez está en casa para mí. No es que me sienta abandonado o descuidado, siempre me invita a salir con ella, pero usualmente rechazo la invitación, especialmente después de un día de trabajo. A menudo me siento demasiado agotado socialmente para pensar en salir y socializar. La acompañé un par de veces cuando insistió mucho, pero eso fue todo, asistir a esas fiestas no era lo mío. Me resultaba difícil entablar conversaciones y terminaba agotado al final de la noche, así que la próxima vez que Nina me invitó a salir con sus amigos, preferí quedarme en casa. Honestamente, echo de menos su presencia, ella sale más de lo usual y la extraño cuando no está. Cuando vuelve a casa, suele estar demasiado cansada y se va directamente a dormir. He empezado a echar de menos nuestras profundas conversaciones y la conexión que compartíamos. No deseo ser el tipo de esposo que restringe la libertad de su esposa, pero a veces siento que ella no está interesada en pasar tiempo conmigo, y eso me frustra. Me pregunto si se ha cansado de mí o simplemente está pasando por una fase ocupada. Aunque no hay indicios claros de problemas en nuestra relación, la cantidad de historias sobre infidelidades que he leído me mantiene en alerta y atento a cualquier señal de advertencia. Espero que sea solo una etapa temporal y la superemos. La comunicación es fundamental, y es importante que las parejas puedan hablar abiertamente. Es esencial expresar los sentimientos. La extraño, y si le importo, debería entenderlo. Decidí abrirme sobre mis sentimientos después de reflexionar sobre las respuestas de mi última publicación. Me percaté de que era más constructivo tener una conversación sincera en lugar de guardar silencio y resentimiento. Opté por comunicar mis inquietudes y sentimientos desde el principio. No es que me sienta inseguro, pero cuando estás en una relación con alguien tan diferente, la comunicación abierta es clave.
Si eres introvertido en una relación con una persona extrovertida, seguramente me entenderás. A menudo nos preocupa que nuestra pareja se aburra de nosotros por no ser tan extrovertidos como ellos. Este es otro desafío para nosotros, los introvertidos. Tendemos a reflexionar mucho antes de enfrentar una situación. Dediqué mucho tiempo a pensar en cómo expresar mis sentimientos sin lastimarla. Me angustié bastante, pero al final comprendí que lo mejor era hablar directamente con ella, compartir mis preocupaciones y descubrir juntos qué hacer a continuación. Un día, al volver del trabajo, le dije que quería hablar con ella sobre algo importante, lo que la desconcertó de repente. Durante nuestra conversación, expresé todo lo que tenía en mente. Después de escucharme, ella se disculpó, diciendo que había sido un llamado de atención para ella y prometió hacer todo lo posible para no hacerme sentir así de nuevo. Explicó que había estado saliendo mucho porque varios amigos habían regresado a la ciudad, pero que ahora podríamos retomar nuestro horario habitual. Me alegré de que Nina hubiera reaccionado con madurez en lugar de trivializar la situación o ponerse a la defensiva, demostrando respeto por cómo me sentía, y valoré que ella también estuviera aliviada de haber abordado el tema de manera razonable, en lugar de entrar en una discusión irracional o reprimir sus sentimientos. Fue reconfortante tener una conversación como dos adultos enamorados que realmente se comprendían. Después de ese día, Nina y yo volvimos a nuestro horario habitual, dedicando tiempo el uno al otro. Pensé que las cosas mejorarían y así fue por un tiempo, pero no duró mucho. 2 semanas después, Nina volvió a sus viejos hábitos, llegando tarde a casa y saliendo con sus amigas, dejándome solo en casa. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que Nina también había descuidado su jardín. Siempre había pensado que su amor por el jardín no superaba el que me tenía a mí, lo cuidaba como a un hijo. Ver su descuido me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien con Nina y que otra cosa había tomado prioridad en su vida, por encima de nosotros y su jardín. Un día, por aburrimiento, entré al jardín y comencé a regar las plantas, ya que Nina no estaba allí. Descubrí que una de las plantas estaba muerta, lo cual me alarmó, consciente de lo mucho que significaban para ella. Nunca había sido tan descuidada con ellas. Esa noche, cuando llegó a casa, le mostré la planta muerta. Parecía no tener idea de lo sucedido. Dejó su cena a medias y se dirigió al jardín. La seguí para ver cómo reaccionaba ante la planta que quedaba. Se notaba muy afectada al ver la planta. Pensé que iba a llorar, pero no lo hizo, su expresión era de profunda molestia. Admitió que era su culpa. Confesó que había estado tan ocupada con el trabajo y saliendo con amigos que había descuidado su jardín. Nina se culpaba a sí misma y prometió que de ahora en adelante priorizaría sus responsabilidades. La observé, esperando que volviera a ser la de siempre. Desde ese día, se volvió muy consciente de sus plantas y empezó a cuidarlas como solía hacerlo. Lo irónico es que no redujo sus salidas, empezó a levantarse temprano para asegurarse de atender sus plantas antes de salir. Recibí un mensaje de texto suyo casi inmediatamente, preguntándome dónde estaba. Opté por no responder. Sentado en la cama del hotel, mirando al techo, reflexioné si lo que estaba haciendo era una tontería, pero no tenía ánimos para hablar con ella. Sentí que ella también debía experimentar un poco de lo que yo sentía. Me quedé dormido casi de inmediato y, a la mañana siguiente, me desperté tarde debido a todo lo que había bebido la noche anterior. Desperté con un fuerte dolor de cabeza, obviamente, no fue una buena experiencia. Al encender mi teléfono, vi que tenía 100 mensajes de ella, estaba preocupada por mí. Al regresar a casa, no fui al trabajo y, al verme, me bombardeó con preguntas sobre dónde había estado toda la noche. Dijo que había estado preocupada y angustiada por mí, sonando muy enojada. Esto, de alguna manera, me satisfizo. Sin mentir, le dije que no quería volver a casa con ella, ya que nunca estaba allí. Me veía obligado a quedarme solo la mayor parte del tiempo, así que decidí hacerlo fuera de casa. Eso fue suficiente para que Nina comenzara a gritarme y a culparme por comportarme como un niño necesitado de atención, lo cual me enfureció aún más. En lugar de disculparse por sus errores, se puso a la defensiva. Respondí enfadado y no me guardé nada, ambos nos dijimos cosas realmente hirientes. Luego, ella se fue a su guardería y quedó claro que ninguno de los dos iba a ceder. Escribo esta actualización con el corazón vacío. La situación se ha vuelto insoportable.
Ahora solo quiero seguirla y ver qué está haciendo o incluso considerar contratar a un investigador privado. Estoy exhausto de todo esto. Es irónico cómo las plantas se han convertido en una metáfora literal del estado de nuestro matrimonio. Es curioso que se haya enojado conmigo por algo así, cuando ella ha estado haciendo exactamente lo mismo, lo cual la hace una hipócrita. Honestamente, aquellos que se enojan con su pareja por un comportamiento específico como este, en la mayoría de los casos, suelen ser culpables de hacer lo mismo. Actualización: la bandera roja estaba ahí y me alegro de haberla notado en lugar de ignorarla. Después de esa gran pelea, dejamos de hablarnos. Ninguno de los dos estaba listo para disculparse o solucionar las cosas, ambos estábamos furiosos. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo pero sin intercambiar una palabra, continuando con nuestras rutinas. Yo preparaba el desayuno y ella la cena, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso para resolver la disputa. Había decidido que no sería yo quien diera el primer paso para resolver nuestra pelea. No era cuestión de orgullo, simplemente no me sentía preparado. Una semana después, al llegar a casa del trabajo, me encontré con una sorpresa inesperada. Al abrir la puerta, todas las luces estaban apagadas, lo cual era extraño, ya que Nina normalmente llegaba antes que yo. Al encender la luz, me quedé asombrado al ver que Nina había preparado una sorpresa, un pastel en la mesa de la sala, globos y un cartel que decía: "Lo siento". Nina se acercó, dijo que lo sentía y me abrazó. No voy a mentir, fue reconfortante ver su esfuerzo. Admitió que era su culpa por no escucharme ni prestarme atención, y así hicimos las paces. Nina cocinó mi comida favorita, la cual comimos juntos mientras conversábamos. Después de mucho tiempo, me sentí aliviado y todo parecía estar bien de nuevo. Había mucho que compartir desde nuestra última pelea. Temía que Nina hubiera llegado a odiar nuestra relación y que ya no le importara, parecía tan despreocupada. Temía que nunca nos reconciliáramos y que eso marcara el fin de nuestro matrimonio de 5 años. Sin embargo, ella lo dio todo para asegurarme que estaba interesada en esforzarse por nuestro matrimonio y que me amaba, lo que realmente me hizo feliz. Pero esa burbuja de felicidad estalló poco después cuando me enfrenté a la cruda realidad de Nina. Unos días después de nuestra reconciliación, sufrí una gran decepción. Estaba en mi oficina cuando recordé que había olvidado en casa algunos documentos importantes. Necesitaba esos documentos en casa, había estado trabajando hasta tarde y los había dejado en mi escritorio. Mi oficina no está lejos de casa, así que decidí ir a buscarlos. Al llegar, me sorprendió ver el auto de Nina en el camino. Ella había salido hacia la guardería por la mañana, ¿por qué estaría de vuelta en casa? Justo cuando iba a entrar, escuché la voz de un hombre, lo cual me puso la piel de gallina. Me resultaba difícil creerlo. ¿Quién estaría con Nina en nuestra casa a esa hora del día? Por un momento, quise huir, no estaba preparado para enfrentar la verdad, mi mente estaba confundida. Sin embargo, entré y los vi, ella estaba besándose con mi vecino. Sí, era repugnante, se estaba acostando con ese perdedor de al lado. Este hombre, un recién llegado a nuestro vecindario, había estado comportándose de manera extraña desde su llegada y ahora entendía por qué. Nina siempre tuvo la facilidad para hacerse amiga de cualquiera y todos. Estoy convencido de que ella fue quien inició la amistad con él y las cosas evolucionaron de una manera inesperada. Experimenté una sensación de déjà vu al imaginar cómo su relación se había desarrollado de manera similar a la nuestra. Me quedé allí, paralizado por un momento, antes de expulsar a ese hombre de mi casa. Quería confrontarlo físicamente, pero mi disgusto era mayor hacia mi esposa. Quise echarla de la casa, pero recordé que también era su hogar. Ella me rogó que lo considerara, alegando que solo había sido algo de una sola vez y que había sido un error justo antes de ser descubiertos. Pidió otra oportunidad, pero yo sabía que no era así. No necesitaba pruebas para confirmar mis sospechas, pero aún así, quería confrontarla. Recordé que la cámara de seguridad en la puerta habría grabado a cualquier visitante, así que decidí revisar las grabaciones para ver quién había estado allí. Nunca antes habíamos necesitado revisar la grabación. Nuestro barrio siempre había sido seguro. Sin embargo, ahora era el momento de utilizar la cámara que había instalado hace años. La abrí en su presencia y comencé a revisar las grabaciones de los últimos días, adelantándolas hasta la tarde, que era cuando ella había estado con él. Quedó claro que no había sido un incidente aislado.
En ese momento, sentí una ira intensa hacia ambos y simplemente hice las maletas. Salí de la casa, ella me rogó que me quedara para hablar, pero la aparté y me marché. Me registré en un hotel para tener tiempo de decidir mis próximos pasos. Estoy en conversaciones con un abogado de divorcios y buscando un nuevo lugar donde vivir. He bloqueado a Nina en todas las plataformas. Incluso después de una semana, veo sus mensajes en la carpeta de spam, pero no los leo porque me enfurecen. Actualizaré una vez que todo esto concluya. Me pregunto qué intenciones tenía Nina al principio con esas galletas. Al escribir esta actualización, me doy cuenta de lo mucho que he avanzado en mi proceso de curación. En aquel momento, todo en lo que podía pensar era en vengarme, en idear un plan que le causara dolor, igual que ella me lo causó a mí. Estaba furioso. Quería que ella sufriera tanto como yo. Empecé a idear formas de vengarme. Sentía que necesitaba mi venganza. No podía permitir que Nina se saliera con la suya después de haberme hecho el ridículo con el vecino. Pensé en varias maneras de lastimar a Nina, pero con el tiempo, mi vida empezó a mejorar y finalmente logré seguir adelante una vez que se resolvió el divorcio. Pensé en dar una actualización después de que se resolvió mi divorcio, pero no quería revivir mi pasado a través de este hilo, así que decidí no hacerlo. Lamento no haber respondido a aquellos que se preocuparon por mí y comentaron hace una semana. Recibí un correo electrónico de Nina desde una nueva dirección. Había bloqueado todas sus cuentas anteriores. En el mensaje, decía que estaba pasando por un momento miserable. Explicó cómo su nuevo compañero la había traicionado de la peor manera posible poco después de nuestro divorcio. Se había mudado con ella, y como mencioné antes, era un vago sin un trabajo estable, viviendo de los ingresos de Nina. Nina lo había invitado a trabajar en su vivero para ayudarla con la carga de trabajo, y allí él comenzó a actuar por su cuenta. Empezó a sacar plantas del vivero y a venderlas a un precio más bajo, buscando ganar algo de dinero extra. Pero Nina rápidamente notó la falta de esas plantas y cuando lo confrontó, él sugirió que probablemente habían sido robadas durante la noche. Mientras tanto, de alguna manera obtuvo los documentos de propiedad del vivero, los vendió para obtener dinero fácil y luego huyó con el dinero. Nina sonaba devastada. Había perdido lo que más amaba y ahora se encontraba en un lío sin apoyo emocional ni financiero, completamente sola. Le respondí con un único mensaje de texto, diciéndole que ella me había hecho sentir exactamente de la misma manera. Ahora estaba sufriendo porque sus esfuerzos se habían desperdiciado, igual que yo había sufrido. Había dedicado años a nutrir nuestra relación, que ella descartó tan fácilmente. Había preferido estar con ese vecino, a quien ni siquiera tomaba en serio. Sabía que era su karma, ya que ahora estaba experimentando el dolor que me había causado. Mi creencia en el karma se fortaleció. Nina estaba cosechando lo que había sembrado, y eso no le gustaba, especialmente después de que yo había dejado claro que no quería ningún tipo de contacto con ella. Nina intentó contactarme muchas veces. Intentó hablar conmigo y disculparse, pero, por supuesto, ignoré todos sus esfuerzos. Supe a través de una amiga que Nina estaba enfrentando serias dificultades financieras, ya que su guardería había desaparecido. El vecino con quien me había engañado también la había traicionado y había decidido quedarse con su esposa, dejando a Nina sola en todos los sentidos. Superar el divorcio no fue fácil y me dejó destrozado, pero lo logré. No tenía otra opción para seguir adelante. Me dediqué completamente a mi trabajo para evitar que sus recuerdos me atormentaran, lo cual resultó ser beneficioso para mí. Trabajé arduamente para mantenerme ocupado y finalmente obtuve el ascenso que siempre había deseado. Esto no hubiera sido posible sin dar prioridad a mis propias necesidades y enfocarme más en mi salud mental. Me liberé de todas las ataduras con mi pasado y me concentré más en mi presente, lo que me llevó a tomar el control de mi vida y a encontrar estabilidad. Su relación, y en particular su matrimonio, parecía condenado desde el principio. Lo más preciado en su vida eran sus plantas, pero esta mujer no supo cómo nutrir su propio matrimonio. Tal vez ahora llene su vida y su corazón con otra cosa. Te deseo lo mejor. Este ascenso es un hermoso comienzo para un nuevo capítulo en tu vida. Eres mucho más valioso que cualquier planta. ¿Qué piensas? Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.